Amado Padre, Señor, en el nombre de Jesús te queremos dar la honra y la gloria. Señor, toma el control de los aires, del tiempo, de las emociones, de las pasiones, de los sentimientos y de toda cosa arraigada en el ser del hombre, Señor. Todo lo que no sea tuyo, Señor, sea quitado ahora en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Trayendo paz, tu paz que tú das paz verdadera, Señor, calmando y apaciguando, Señor, toda tribulación que haya en la mente y en el corazón de mis hermanos. Padre, todo el corazón hecho de piedra en esta mañana, hazlo blando, Señor, para que esta palabra que es la semilla que va a entrar en estos corazones dé fruto, primeramente germinando, creciendo y llevando bastante fruto consigo. Hoy vamos a estar en el libro de Mateo. Mateo capítulo 23, versículo 13 dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesús le dice esto a los escribas y a los fariseos, y ya sabemos quiénes son los escribas y los fariseos. Aquellos que no hacen la voluntad de Dios, aquellos hermanos que no buscan la santidad, aquellos que simplemente conocen la palabra pero no viven en la palabra, no actúan por la palabra y no proceden por la palabra de Dios. Estos son engañadores, detractores, mentirosos, y estos mismos son los de la gran ramera. Y Jesús le hablaba a estos mismos. La gran ramera, ustedes ya saben que fue la iglesia que se fundamentó en una edificación de hombres, en el razonamiento de los hombres, en los conceptos de los hombres, en el funcionalismo de los hombres, en la organización del hombre. Jesucristo desde el principio quería establecer la iglesia y fundamentar la iglesia en el corazón del hombre. Esta es la verdad. Esto es lo que la iglesia católica o la iglesia de las abominaciones, porque no practican santidad y porque están separados de Dios por la sencilla razón de que no cumplen con su voluntad, que es el amor, y el amor es su ley, sino que estando separados de esta ley y hacen como ellos quieren, entonces por eso digo que están separados del Señor. Y ellos aceptan todas las cosas inmundas y aceptan todo adulterio, toda fornicación, toda inmundicia, y la iglesia del Señor no es así, puesto que Dios quería que la iglesia se fundamentase en el corazón del hombre. Por eso es que Jesús dice que nosotros somos la iglesia, que nosotros somos el templo del Dios viviente, que nosotros somos la unidad en el Espíritu, cuando hemos logrado esa unidad con el Padre. Dios no está en ninguna edificación hecha por manos de hombres, sino que está en la mente y en el corazón y en el ser de aquel que le busca en espíritu y en verdad, dejando todas las cosas del mundo para hacerse uno con él. Vamos a dar un recorrido por el 24 un momento, para que entendamos el capítulo 8 de Apocalipsis y 9, porque hoy vamos a enterarnos de varias cosas. Ciertamente Jesús dice en el capítulo 24, versículo 6, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Podemos ver todo lo que está suscitando, y lo hemos dicho en otras prédicas ya, todo lo que está pasando, todos los eventos apocalípticos, y hemos entendido que realmente hay un cumplimiento en todo lo que está pasando. Después en el versículo 13 nos dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Podemos ver que este es un cumplimiento de la palabra de Dios, que se está predicando el evangelio del reino en todo el mundo, porque todos los que aceptaron a Cristo, todos los que recibieron el sello del Espíritu Santo, habiéndose bautizado en el agua y en el Espíritu, pasando por el proceso del arrepentimiento,
de reconocer el error y el pecado. Y habiendo perdonado y perdonándose en sí mismo, y habiendo nacido en el Espíritu, este recibió el sello del Espíritu Santo. Después dice que el que persevera hasta el fin. ¿Cómo es que tenemos que perseverar hasta el fin? En santidad, guardando la voluntad del Padre, viviendo con una vestidura sin arrugas y sin mancha, separados del mundo. Porque ¿de qué sirve ganar al mundo y perder el alma? Bien dicho lo dice Jesús. Es necesario que entendamos que hay que estar separado de las cosas del mundo y no hay que agradar al mundo, sino primeramente a Dios. Después nos vamos al versículo 27 y dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Que todo mundo va a ver la venida del Hijo del Hombre. Es algo notorio lo que está pasando. Dice la Biblia en el 29: y evidentemente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán de los cielos y la potencia de los cielos serán conmovidas. Oigan esto que está diciendo la palabra. Dice que eminentemente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando Dios está hablando la potencia de los cielos, ¿a qué se está refiriendo? Les pregunto yo a ustedes. Los planetas, las estrellas, se está refiriéndose a las estrellas. Entonces mire cómo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 8 versículo 12: y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, que hace referencia al versículo de Mateo, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia de los cielos van a ser conmovida. Va a ser sacudida el sol, va a ser sacudido el sol, la luna y las grandes potencias, los planetas se está refiriendo. ¿Y cómo va a ser esto? Todo está cumpliéndose. Miren lo que dice: y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los moradores, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Pero todo esto lo vamos a explicar desde el principio. Dice Jesús después de que esto suceda, en ese preciso momento que empiece a suceder esto y las potencias de los cielos sean movidas, sean tocadas, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Justamente, supongamos que el planeta Nibiru o que el planeta X, o como lo quiera llamar, esté pasando entre el Sol y la Tierra, porque este gran planeta viene a mover la potencia de los cielos. Y muchos no han entendido esto, piensan que es mentira, esto lo están ocultando. Realmente va a ser así. En ese momento, cuando esté pasando eso, la Biblia me está diciendo a mí que Jesucristo se va a manifestar. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero cuando pase esto va a ser así, porque lo dice la palabra de Dios. Ahora, mire lo que dice. Dice la Biblia, mas no digo yo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todos lo veremos. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué lamentarán las tribus de la tierra? Porque desde que vino Jesús se ha predicado el arrepentimiento y se ha predicado el reino de los cielos, y han resistido a Dios, se han negado al Hijo en el cual está la salvación, y los hombres prefirieron más las tinieblas que a la luz, porque este Cristo Jesús es la luz. ¿Se da cuenta? Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el Yeshua HaMashiach, Él es el Mesías que había de venir. Este es quien tiene la potestad en los cielos, en la tierra y en las profundidades. Este es el que puede dar la vida y quitarla, y darla y lanzar el alma al infierno.
pero no creyeron. Por eso dice, lamentarán las tribus de la tierra. Y esto es lamentable. Podemos ver las señales apocalípticas. El primer trono santo, el primer lugar santo, fue hecho ¿por quién? Salomón. Luego vino Nabucodonosor y destruyó ese templo. ¿Fue reconstruido por segunda vez el templo? ¿Sí o no? Y en ese templo donde aparece aquí en Mateo, dice aquí en el versículo 24, cuando Jesús salió del templo e iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya el templo de Salomón había sido reconstruido. Y Jesús estaba viendo el segundo templo reconstruido, pero Jesús dijo que antes de que pasara esta generación, ese templo iba a ser destruido. Y una generación para el pueblo de Israel son 70 años. Así que antes de que se cumpliese esa generación, ese pueblo iba a ser destruido, como lo dijo Jesús. Y ese pueblo fue destruido. Escuchen bien, la segunda vez. ¿Ustedes saben por qué el pueblo de Israel va al muro de los lamentos vestido de negro? ¿Saben por qué van vestidos de negro? Porque ellos están en lamento. Ellos están en luto. Porque no tienen lugar santo para ellos orar. Y ese templo santo, desde el principio estuvo en el monte Moriah. El que hizo Salomón, el que fue destruido por Nabucodonosor, luego restaurado y luego es destruido nuevamente. Hasta este tiempo ya Juan estaba hablando de un templo santo y Israel está preparando el templo santo. Los israelitas siguen en el muro de los lamentos porque no tienen lugar donde orar, adorar a su Dios. Ese monte Moriah, por causa de las guerras, Israel pelea con 6 naciones, gana la guerra, en 6 días vence a 6 naciones, y esas 6 naciones, para el 7º día, se cumple el sábado, ellos estaban en reposo. Los musulmanes fueron al monte Moriah, tomaron el monte Moriah y hicieron la mezquita en ese monte. Y ellos tienen el lugar santo de los israelitas con una mezquita adorando a su Dios. Las profecías se cumplen a partir desde este momento en que Israel decide tener un templo santo. Las trompetas de plata están listas. El candelabro de oro está listo. Todos los instrumentos del templo están listos. La vaca lazana, la vaca roja, está lista. Si se dan cuenta, fue creada en el laboratorio. Ya están listas para el sacrificio. Pero miren esto. Los musulmanes tienen el monte Moriah y tienen su mezquita donde adora a Dios. Israel prepara el templo santo. La edificación del templo santo supuestamente está lista. ¿Se da cuenta? Y Jesús dice, o las palabras nos enseñan, que cuando veamos la abominación desoladora en el lugar santo, entonces va a pasar algo. Podemos entender que todas estas cosas tienen cumplimiento. Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mi pregunta es, ¿será que los israelitas van a ir a quitarle a los musulmanes el lugar del templo santo del pueblo de Israel? ¿Será que se está avecinando una guerra para poderlos sacar a ellos de allí? Y tomar el lugar y venir y montar de una vez el templo santo y glorificar a Dios. O hicieron otro templo en otro lugar. Esa es una tarea para la próxima semana. Pero ¿dónde comenzó el templo santo? En el monte Moriah. ¿Y quién lo tiene ahorita? Lo tienen los musulmanes. ¿Se da cuenta?
Ya Israel hizo un intento de quitar de ese lugar y murieron miles de hombres ahí, de bando y bando. Pero no tenía mucha fuerza para ir a tomar aquello que le pertenece a Israel. El monte Moriah le pertenece a Israel, pero lo tienen los musulmanes. Para que se cumpla completamente todo, si es la reconstrucción, cuando me habla de reconstrucción, el templo tiene que estar reconstruido en el mismo lugar, no en otro sitio. Entonces presten atención, mírenlo cómo se está moviendo la cosa. Tengan cuidado con esto. ¿Será que Israel se está preparando para quitarle a los palestinos el lugar santo? Ya tiene todos los instrumentos del templo listos, ya tiene todo listo, ya tiene sumo sacerdote, que era lo que faltaba. Ya hay un sumo sacerdote. Y el pueblo de Israel sigue parado en pie en el muro de los lamentos, vestido de negro, en luto porque no tienen lugar santo. Y se han invertido millones de dólares en todas las cosas del templo santo. Pero lo más seguro es que están pensando, creo yo, y no están conformes en su corazón, porque el lugar donde van a adorar a Dios no es. Algo va a hacer mover al pueblo de Israel como potencia y quitarlo todos los musulmanes allí. Viene una guerra. Viene una guerra, mis hermanos. Viene una guerra, y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero Jesús nos enseña algo muy importante. A nosotros no nos tiene que preocupar de nada de eso, porque somos los gentiles. Basta que hagamos como Jesús dice que debemos hacer. Pero ¿me entendieron lo que quiero decirle? Ahora escuchen bien. Antes de que viene Cristo y antes de que Israel fuera una nación libre, ese segundo templo fue destruido completamente. ¿Se da cuenta? Y ahorita se reconstruye el templo nuevamente. Están todas las cosas listas, todo el panorama profético ha dado lugar, pero no tenemos el lugar donde tenemos que hacerlo, y tenemos que hacer algo. ¿O será que hicimos todas las cosas y luego las llevamos en aviones y colocamos todas las cosas allá y comenzamos a hacer lo que queremos hacer? Yo no lo sé, porque no vivo en Israel y no sé cómo piensan y no sé cómo quieren hacer las cosas, pero yo me guío por la palabra. El Señor está indicando. Así que si vemos el asunto, es más complicado de lo que ustedes creen. Viene una guerra. Para que ellos le quiten ese lugar a los musulmanes, viene una guerra. Viene una guerra, y es inevitable esa guerra si ellos quieren hacer su sacrificio, y si quieren su lugar, tienen que ir al monte Moriah. Ahí está la mezquita de los musulmanes. Así que prepárense, hermanos. Prepárense, hermanos, porque esto está tomando lugar. ¿Sabe por qué le digo que está tomando lugar? Porque hace unos días atrás ya Israel tiene sumo sacerdote, y fue noticia. El breaking de las noticias fue que Israel tiene sumo sacerdote. Y la Biblia dice que este único sumo sacerdote es Jesucristo. Ya no hay otro sumo sacerdote, sino que este subió a los cielos, o sea, llenó todas las plenitudes de este Jesús. No puede haber otro. Entonces ya viene el cumplimiento nuevamente. Ya vienen a sacrificar animales, ya vienen a desgollar animales. ¿Ah? El anticristo es el que se va a sentar allí. Entonces, mire lo que está pasando. Jesús nos está hablando, pero hay un requerimiento. Después dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Luego dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Estamos en el 24:42. Fíjense que Él manda a su pueblo a velar. La única manera que tú consigas santidad es velando y orando. Que entre, y vuelvo y lo repito, en tu mente. Que entre en las tinieblas de tu mente y las atraviese completamente, y te unifiques al Espíritu de Dios. Te unifiques a Él. Te unifiques a la luz del Espíritu, de la luz que habla Jesucristo. Aquí hay una gran verdad. Pueblo, despierta. Tienes que encontrarte con el Señor y hacerte uno con Él para que tus vestiduras resplandezcan. Tienes que dejar el pecado. Tienes que dejar los vicios del mundo. Tienes que apartarte y negarte. Porque Jesús viene por un pueblo. Y la Biblia nos va a decir cómo tiene que estar ese pueblo. Limpio, blanco, resplandeciente, sin pecado. Unificados a Él. Entonces, si usted no está velando y usted no está orando,
Usted no sabe a la hora que va a venir el Señor y te puedes quedar. Y dice después, por tanto también vosotros estad preparados. Jesús nos da una alarma a nosotros, al pueblo de Dios, y nos dice, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ahora vámonos un momento al libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Y aquí vamos a desarrollar la prédica, para que ustedes lo entiendan. Dice, capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud. Ya leímos que Jesús viene hasta las nubes con gran poder y con gran gloria. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban vestidos? Vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. ¿A quién se está refiriendo esto? A nosotros. Viene Jesucristo en la nube y la iglesia se va. Empezamos a pasar por la tribulación, pero por la gran tribulación no pasa la iglesia. Justamente cuando cuando se vea el problema venir, cuando las potencias de los cielos sean conmovidas, dice que el Hijo del Hombre aparecerá en las nubes con gran poder y con gloria. Entonces llevará a su pueblo. Y mire, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, aleluya, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios, aleluya, gloria a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? Nosotros. ¿Y de dónde han venido? Contesta Jesucristo, yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Se da cuenta? No pasaremos por la gran tribulación, apenas comienza la gran tribulación y Jesucristo viene a buscar su pueblo. Por eso es que yo le digo a ustedes que tienen que estar en santidad, que ya no pueden andar peleando por tonterías y boberías, que ahora tienen que estar pensando en cómo salvar las almas a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tus nietos, a tus hijos. Porque ya tú sabes y a ti se te ha revelado el plan de Dios. El tiempo se ha cortado. Entonces dice Jesús, Señor, tú sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya, gloria a Dios. La sangre de Cristo lavó nuestros pecados y nos redimió de la maldición de todos nuestros antecesores. ¿Qué les parece a ustedes? Y mire lo que dice después. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Día y noche en su templo le sirve. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Aleluya, gloria a Dios. Andaré con Cristo Jesús y los guiará a fuentes de aguas vivas, de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Todos los que sufrieron, todos los que lloraron, todos los que sufrieron con los que sufrían, todos los que lloraron con los que lloraban, y todas las cosas que se levantaron en contra del pueblo de Dios, el vituperio, la amenaza, la persecución, la muerte, el encarcelamiento, todos los que sufrieron, dice que será lavado, será enjuagado toda lágrima de ellos. ¿Qué le parece? Esto es maravilloso, hermano. ¿Se dan cuenta de lo que le estoy diciendo? ¿Va a pasar la iglesia por la gran tribulación? No va a pasar. La iglesia comienza el principio de la tribulación y el tiempo de dolores.
Pero cuando venga a pasar todo esto, cuando venga la destrucción del planeta, nos vamos con Jesucristo. Ahora presten atención, miren lo que va a pasar después. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a la oración de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un gran terremoto. Cuando ya los santos estén allá arriba, el Señor no va a tener clemencia con los que se queden aquí abajo. Y esto es terrible, hermano. La gente, yo no entiendo por qué no pueden comprender esto. Él dice en su palabra cuándo va a venir. Lo que pasa es que no dice qué día ni qué hora. Pero por los hechos uno va viendo. Exactamente. Ya vemos el tercer templo, que todo está preparado. Espera una guerra, porque si ellos quieren hacer la adoración en el monte Moriah, vendrá una gran guerra. Pero si no restauran el templo en el monte Moriah, que fue donde Dios escogió para que se hiciese el templo santo, y lo hacen en otro lugar, entonces tú puedes ver que ese templo es templo de abominación. Cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora, porque están utilizando los instrumentos del templo, ¿sí se da cuenta? Todas las indicaciones y todo lo que se hacía dentro del templo santo lo están haciendo en un lugar que no es el templo santo. O supongamos que hacen una guerra y retoman el lugar, van a ser igualito como hacían en la antigüedad. Ya hay un sumo sacerdote que va a dirigir el sacrificio a Dios, y ahí entonces va a estar sentado el anticristo. Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, de la que hablaba el profeta Daniel, entonces ya ustedes saben que tengo oído. Oigan, todas las cosas han tomado lugar. Yo les conté un poquito de la historia para no hojear tanto el libro. Jesús predijo la segunda destrucción del templo santo. ¿Sí se da cuenta? La primera, los profetas. Y luego Jesús predijo la destrucción del segundo templo santo. Y el tercer templo santo obviamente va a ser destruido con todos los hombres, con todos los adoradores y los moradores de la tierra. Ahora, presten atención. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Aleluya. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Oye, no va a quedar nada, escucha. ¿Qué va a provocar todo esto? ¿Quién va a provocar todo esto? El Señor mismo, porque Él mueve la potencia de los cielos. El segundo ángel toca la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Eh? Cayó un asteroide. Y murió la tercera parte de los seres vivientes. Y ahora vemos que hay alarma de asteroides, que los gobiernos de los Estados Unidos y Rusia y las grandes potencias no han querido decir a los hombres para que la humanidad no entre en el caos y entonces no se caiga la bolsa, los hombres dejen de pagar los intereses, la gente no le pague a los bancos lo que tienen que pagarle. Entonces los capitalistas siempre piensan que todo esto es mentira. Por eso ellos no dicen nada, porque entonces se arruinarían, se caerían sus posiciones. Por eso es mejor mantener toda esta cosa oculta. Hijos del diablo, hijos de la perdición, que entregaron su alma y tienen una relación con toda la plenitud del mundo. A ellos no les interesa la humanidad para nada. A ningún banquero le interesa a nadie. Le interesa es su banca. Y a ningún político le interesa a ningún pueblo. Le interesa es su poder, su dinero, lo que pueda sacar en provecho. Así que es mentira. Todos estos hombres,
todos estos los que están practicando socialismo en este tiempo, eso no es socialismo, eso es satanismo, porque eso es anticristo, porque no le dan al pueblo lo que es del pueblo. Si practicáramos un socialismo verdadero, todas las cosas serían en común, todas las cosas serían iguales, todo mundo sería servido y dado por servir. Pero no vengan a enseñar algo que no existe. Un hombre para ser servidor tiene que primero conocer a Dios y guardar sus mandamientos. El hombre que quiera ser socialista tiene que ser temeroso de Dios, digámoslo así, y amar a su prójimo, porque entonces le va a interesar su prójimo y va a hacer justicia y va a compartir todas las cosas iguales y no le interesa nada de lo que está allá afuera para sí mismo. Le basta la obra y le basta ver que Dios sabe lo que Él hace. Pero todo esto es mentira. Así que a ningún banquero del mundo le interesa que esta verdad se sepa, mucho menos a los gobiernos, porque todas las cosas entrarían en el caos. Así que se ha acercado el día y la hora se está acercando y cada día que pasa es un día menos. Pero Jesús nos dice en su palabra todas las cosas que van a pasar. Dice después: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo. Oiga esto. Como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. ¿Ustedes creen que esto no va a cumplirse? Todo esto se va a cumplir. Si este planeta grande viene, dice que va a mover la potencia de los cielos, ¿cuántos asteroides no va a arrastrar? ¿Cómo no va a ser bombardeada la tierra? Si Jesús lo dice en el capítulo 24. Entonces, hermano, velad y orad, preparad vuestras vestiduras, porque el día grande del Señor se está presentando. Y la gente prefiere andar en bonches, en bochinches, en complacencias, en deseos, mal hablados, llenos de inmundicia, practicando el mal, la envidia, el egoísmo y toda cosa inmunda que te separa del amor del Padre. Entonces mire lo que dice después: y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Aquí viene la parte a la que se refiere Mateo 24. Y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay! 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 De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los tres ángeles. ¿Ve? Deje de ser morador de la tierra. Yo escribí un mensaje esta mañana diciéndole a alguien que amo mucho: ¿de qué sirve ganar el mundo y la vida del mundo si vas a perder el alma? ¿De qué sirve tenerlo todo en el mundo y perder el alma, mis hermanos? No tiene sentido. Entonces mire lo que dice después en el capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué quiere decir esto? Que se abre el abismo. Y abrió el pozo del abismo, mire. Y subió del humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¡Ah! Aquí están todos los que renegaron de Jesucristo. Aquí están todos los que hicieron oposición a Cristo Jesús. Aquí están todos los que dijeron, escúchenme bien, que el bautizo de los católicos
era el verdadero. Agarrar inocentes y bañarlos en agua, resfriarlos. Niños inocentes que no tienen nada de qué arrepentirse, porque ciertamente Jesús dijo: yo soy el ejemplo. Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Jesús a la edad de 30 años se bautizó, porque había que arrepentirse como persona, como individuo, como alma hay que arrepentirse. Y hay que nacer en el agua y en el Espíritu, para que el Espíritu Santo mismo selle en tu frente el sello de Dios. Y el que no tenga el sello de Dios, mis hermanos queridos, se cumple la palabra. Después de que se abra el abismo, estos vienen a atormentar estas almas, porque no recibieron al Cordero, al nombre que es sobre todo nombre. Porque Jesús bien lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino a través de mí. Y el que haga como Jesús hizo, entonces recibirá el sello del Espíritu Santo en su frente, que lo identifica como ciudadano del reino de los cielos. Ahora, mire cómo dice acá abajo: sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Después dice: y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabellos como cabellos de mujer. Sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Usted se imagina todo lo que se va a mover. Todo esto es recuérdese que Juan era de aquel tiempo y no podía describir las cosas del futuro. Hablaba en términos poéticos y según su mente, pues hablaba lo que a él le parecía. Pero cuando utilizamos el discernimiento por el Espíritu, podemos entender que se refiere a la gran maquinaria y a todas las cosas que están preparadas para la guerra. Porque vienen a pelear contra el Cordero, porque vienen a pelear contra Dios, porque vienen a levantarse contra todas esas cosas que vienen a hacernos daño. Al planeta, obviamente. Entonces, ellos no entienden. Obviamente, los hombres del mundo no entienden lo que está pasando. Y mire lo que dice después. Tenían colas como la de los escorpiones, no, 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abalón y en griego Apolión. Dioses de la muerte, dioses de la guerra. ¿Se da cuenta? Estos hombres tienen como dioses eso. Y ellos vienen para eso. El primer ay pasó. He aquí viene aún 2 ayes después de esto. Y el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Revise en el mapa y vea cuáles son esos 4 ángeles que están decididos para matar la tercera parte de la tierra, dice, la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Y oí su número. ¿Se da cuenta? Esto es terrible lo que viene, hermano. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de león. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Son naves? ¿Demonios? Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, porque su cola semejante a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera
las cuales no podían ver, ni oír, ni andar. La idolatría. Por eso en el segundo mandamiento, dado en el libro de Éxodo y en Deuteronomio capítulo 5-6, dice este segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estos no se arrepintieron, estos no hicieron ni así con todo lo que pasaba. Después dice en el versículo, en el capítulo 10, dice versículo 1: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los 7 truenos han dicho, y no las escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que en el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Qué maravilloso es todo esto. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano de aquel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario que prediques, que hable la verdad de todas las cosas que fue entregada a este siervo de Dios, para que la gente se arrepienta, para que no llegue al último día, al último momento, y ya no puedas arrepentirte más. Porque el que se muere sin Cristo pierde la vida eterna, pero el que se muere con Cristo, este dice que los muertos resucitarán primero, este irá a la vida eterna. Todo el que esté en vida y tenga al Señor, este será transformado y se unirá con los que resucitaren al instante, en un abrir y cerrar de ojos, en las nubes para el encuentro con el Señor. Pero hay de aquellos moradores de la tierra, hay de aquellos que huyen de la ira inminente de Dios, hay de aquellos que están en oposición a Dios, hay de aquellos, hermanos, que conociendo la verdad se fueron a tomar cohecho con las cosas del mundo y a vivir vanamente en el mundo. Ay, lamentarán los moradores de la tierra. Arrepiéntanse, que todavía hay tiempo de arrepentirse. Amado Padre, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que en este preciso momento esta palabra, Señor, toque el corazón y la mente de todos aquellos que logren escuchar este mensaje, Señor, para que sean movidos, Señor, para que esos corazones endurecidos se ablanden, Señor, porque tu ira inminente, Señor, está más cerca y está más presente. Señor, todas las cosas se están cumpliendo y tú tienes el control ciertamente de todas las cosas, pero no de aquellos que aún niegan tu nombre, pero no de aquellos que hacen resistencia a tu voluntad, pero no de aquellos que no han confesado tu nombre y han creído que tú eres el Salvador, que has venido como hijo del Padre,
como mensajero y como salvador, para que las almas no se pierdan, Señor, sino para que regresen nuevamente a casa con el Padre. Padre, te pedimos, Señor, que nos añada lo que nos está haciendo falta. Te pedimos, Señor, que nos añada fe si nos hace falta fe. Que si nos hace falta diligencia, nos añada diligencia. Y que coloque en nuestro ser, en nuestro corazón, el hacer como el querer, Señor. De ir a predicar tu evangelio. Porque tú comisionaste a tu pueblo, a tu iglesia, para que predicáramos ciertamente tu evangelio, yendo de pueblo en pueblo y de nación en nación. Y para que hiciéramos tu voluntad. Oh Padre Santo, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Hoy en esta mañana, Señor. Y gracias te damos por tu palabra, Señor. Porque cada día estamos más convencidos y entregados a tu voluntad y a ti, Señor. Porque en ti solamente están las esperanzas. Dios bendice esta congregación. Dios bendice, Señor, todas las congregaciones que se sujetan y hacen tu voluntad. Señor, bendice a mis hermanos de la fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.